Armería y Cuyutlán, íntimamente ligados, se deben uno al otro. Originalmente la hacienda de Cuyutlán formaba parte de la hacienda de Armería. En el siglo XVII, cuando don Pedro Romero de Terreros compró la hacienda de Armería, esta abarcaba casi toda la costa colimense. Abarcaba lo que posteriormente fue la hacienda de Paso del Río y la hacienda de Cuyutlán. A finales del siglo XIX, Cuyutlán se transforma en un balneario con motivo del ingreso de la vía del ferrocarril, o mejor dicho, la llegada del ferrocarril a ese importante centro turístico. Con el ferrocarril, Cuyutlán, que estaba en decadencia, porque durante toda la colonia floreció Cuyutlán porque fue un centro salinero, pero al inicio de la insurgencia empieza a decaer Cuyutlán porque ya no salió sal del estado de Colima para el centro de la República. De ahí que Cuyutlán, repito, se encontraba en decadencia desde el punto de vista económico. Su única fuente de ingreso era la hacienda de Cuyutlán, que se dedicaba eminentemente a la agricultura, aun cuando se continuaba produciendo sal, pero ya solo para el consumo de nuestra entidad federativa. Entonces decía, al llegar el ferrocarril, la estación de Cuyutlán se transforma en la estación más importante después de la estación de Colima. ¿Por qué? Porque Cuyutlán, que primero, repito, fue una salina, se transforma en un balneario de mayor tradición en el occidente de la República, porque gracias al ferrocarril de todo el occidente venía gente a Cuyutlán. De ahí que a inicios del siglo XX se construyen grandes hoteles en Cuyutlán, entre ellos el Hotel Ceballos, que transportaba a los pasajeros de la estación hasta la playa en un trenecito arrastrado por mulitas. En la década de 1930 concluía la Revolución Cristera. Cuyutlán empieza a organizarse nuevamente en el aspecto de las salinas, dado que en 1923 se había formado la cooperativa de salineros. De ahí que las salinas empiezan a tomar otro nuevo auge en cuanto a que hubo mayor organización para las mismas. Mi abuela Inés Araiza García, en 1930 queda viuda, entonces viene con su hija ese año a Cuyutlán, a radicarse a Cuyutlán en 1930. Y nos contaba nuestra bisabuela que en el mes de junio de 1932, para ser muy precisos, el día 10 de junio de 1932, hubo un fuerte sismo telúrico en toda la región de la costa, que abarcó inclusive hasta Ciudad Guzmán, Colima. Colima fue una de las ciudades muy dañadas por este sismo. Toda esa siguiente semana siguió temblando y el día 22 de junio de 1932 a las 7 de la mañana volvió a temblar, y esto originó que se presentara lo que hoy conocemos con el nombre de maremoto. Pero en aquella época la gente simple y sencillamente decía: se salió la mar, o hubo una gran ola que fue la que se salió. Mi abuela, junto con mi bisabuela y mi madre, tenía una fonda cerca de la estación del ferrocarril. De ahí que el maremoto solo les llegó parte del agua, porque decía mi bisabuela que la gran ola llega hasta donde es la capilla actualmente de la iglesia y se desborda por la calle principal
para llegar hasta la estación. Por eso hubo muchos sobrevivientes, porque el mayor centro de población se quedaba cerca de la estación, en donde se encontraban precisamente las viviendas de los salineros. Afortunadamente, para este 22 de junio, ya los salineros que año con año venían de Comala y principalmente de Villa de Álvarez y parte del municipio de Cuauhtémoc, a partir del día 3 de junio o de la primer tormenta que hay en la región, de inmediato se retiran a sus lugares de origen. De ahí que había pocos salineros. Entonces hubo sobrevivientes que, pasado el maremoto, se trasladaron, la gran mayoría de ellos, al casco de la hacienda de Armería, que se ubicaba precisamente frente a la estación del ferrocarril aquí en esta localidad. Entre los mismos sobrevivientes vamos a encontrar a los primeros habitantes del nuevo pueblo de Armería. ¿Por qué decimos nuevo pueblo de Armería? Si bien es cierto que Armería primero fue una hacienda, luego fue una ranchería, a partir del maremoto y del reparto agrario, este centro de población empieza a crecer. Armería, para ese entonces, se ubicaba el casco de la hacienda frente a la estación y el principal centro de población en lo que hoy es la calle Ejido, que en aquel entonces se le conocía con el nombre de Camino Real. El Camino Real transitaba bordeando la vía del ferrocarril de la estación hasta Armería, y de aquí de Armería salía hacia el Alto, al Estero y luego hacia Cuyutlán. El maremoto, decíamos, fue el 22 de junio de 1932. Acabó prácticamente con la zona hotelera pegada a la playa, no así con la zona habitacional que se encontraba acá junto a la estación del ferrocarril y junto también a las bodegas de los salineros. Posterior a este acontecimiento, que fue noticia nacional, y dada la situación económica que prevalecía en el estado, que acababa de pasar una revolución cristera, sin dinero, sin medios de comunicación, el gobernador del estado solicitó el apoyo de diferentes entidades federativas para reconstruir Cuyutlán. De ahí que vino un esfuerzo para volver a abrir las calles, darle impulso, créditos a los dueños de los hoteleros, que afortunadamente no fallecieron porque, como ya había pasado la temporada turística, la mayoría de los hoteleros eran de Ciudad Guzmán o de la ciudad de Colima. De ahí que los propietarios pues no se encontraban aquí más que sus trabajadores cuando al maremoto, cuyos trabajadores lamentablemente fallecieron. Entonces hubo un personaje que se le conoce con el nombre de Caco Ceballos, que era el propietario del Hotel Ceballos de Cuyutlán, ampliamente conocido en la ciudad de Colima. Logró convencer a don Emilio Brum, que era ya en aquel entonces un exitoso comerciante de la capital del estado, y ellos dos, ya con el apoyo del gobernador, formaron el Comité Pro Reconstrucción de Cuyutlán. Ese comité, en primera instancia, se echó a la tarea de planificar el desarrollo de Cuyutlán, porque antes del maremoto no existía el malecón, solo eran los hoteles, cabañitas que se hacían alrededor, cerca de la playa. Entonces ellos ya planificaron, hicieron un estudio topográfico que en las épocas de agua, hasta dónde llegaba la ola,
y de esa manera poder construir los hoteles de tal manera que en cada temporada de las aguas no les perjudicase sus viviendas. Entonces ya planificaron y diseñaron la construcción de un malecón, pero no había dinero. Entonces el gobierno del estado pidió el apoyo a las entidades federativas y con la instrucción presidencial del entonces presidente de la República, pues vino el apoyo. ¿En qué consistió? En que los 29 estados que eran entonces de la República, más el Distrito Federal y los 2 territorios que había, apoyaron económicamente para construir el malecón, y cada entidad federativa regaló el valor de una banca de granito. Y para reconocimiento de los donantes, esas bancas de granito llevaban el escudo de cada entidad federativa. Por eso al malecón originalmente se le denominó Malecón de los Estados, y que ya fue inaugurado, y eso va a darle un nuevo boom a Cuyutlán. Paralelamente el propio gobierno estaba planificando el pueblo de Armería para que la gente fuese y viniese a Cuyutlán y no se quedaran a vivir allá una vez que pasara la temporada turística. Entonces vino el segundo boom, porque ese comité pro construcción se transformó en comité pro Cuyutlán para invitar al turismo. De ahí que ellos hablaron con Ferrocarriles Nacionales y se autorizó que viniese un tren nocturno los días sábados, el día viernes llegase a Cuyutlán, y ese mismo tren regresara el domingo por la noche, para que el fin de semana estuviese la gente del occidente de la República a través del servicio de tren nocturno. Luego de ahí, como el tren se iba a descansar a Manzanillo, ya posteriormente se hizo de Manzanillo a Guadalajara el tren nocturno, que solo venía, repito, los fines de semana para traer el turismo y regresar el domingo a la ciudad de Guadalajara para que regresara el turismo. Luego vino la construcción de la carretera. Hicieron muchos esfuerzos para que el trazo de la carretera fuese por Cuyutlán para darle vida a Cuyutlán, ¿verdad? Pero había otros intereses y cambiaron el diseño de la carretera vía Armería y la parte cerril por razones de costo. Porque si bien es cierto que no es zona cerril, sí era una zona eminentemente pantanosa por el lado de Cuyutlán, o arenosa. Lo que no era arenoso era pantanoso. Y se temía que en el paso de Ventanas quedara incomunicado Manzanillo en casos de un ciclón o un crecimiento de la laguna. Entonces optaron para que no quedase incomunicado Manzanillo en la hipótesis de otro ciclón. Entonces decidieron hacer el trazo de la carretera por el lado de la laguna, que fue inaugurado en 1950. Hubo un decreto mediante el cual esa ranchería de Armería se eleva a la categoría de pueblo. Se les expropiaron terrenos a la hacienda de Armería para crear el Fondo Legal de Armería, el cual originalmente comprendía de la vía del ferrocarril al actual jardín principal. Luego vino esa planificación y les vendieron a bajo costo y pagaderos hasta en 10 años los terrenos urbanos, primero a los sobrevivientes del maremoto, para que ya no regresasen a Cuyutlán. Por eso en esta casa que estamos, mi abuela la adquirió en 90 pesos en el año de 1932. Así don Isaac Ramírez Barajas
y grandes ciudadanos que posteriormente se hicieron aquí ejidatarios fueron sobrevivientes del maremoto. Por eso el maremoto, que se encuentra en el imaginario colectivo muy grabado, primero por los destrozos que hizo y posteriormente porque gracias a ese fenómeno viene el inusitado crecimiento poblacional del pueblo de Armería. De ahí que a partir del 29 de abril de 1935